Siempre pensé que, cuando me retirara, mi vida finalmente sería tranquila. Que pasaría mis días pescando, leyendo el periódico viejo y escuchando el viento golpear los árboles detrás de mi cabaña. Pero no. Porque hay cosas que un hombre no puede arrancarse de la memoria. Cosas que, aun después de décadas, siguen respirando dentro de uno, como si nunca se hubieran ido. Mi nombre es Capitán Howard Briggs, antiguo piloto de helicópteros de vigilancia. Serví durante años en misiones forestales, rescates de montaña y patrullajes sobre zonas remotas donde la mayoría de la gente jamás pondría un pie. Vi tormentas eléctricas partir árboles por la mitad, vi osos atacando campamentos, vi choques de avionetas, y pensé que ya nada podía sorprenderme. Pero estaba equivocado. Hoy hablo porque ya soy un hombre viejo, y porque creo que la verdad merece sobrevivir a quienes la presenciaron. Lo que vi en aquel invierno del 2001, no fue un sueño, no fue una alucinación por el frío, y tampoco fue un animal. Fue algo que nunca debería haber existido. Algo que me sigue mirando cada vez que cierro los ojos. Me he quedado callado durante 24 años. Los superiores me dijeron que olvidara lo ocurrido, que no mencionara nada en mis informes, y que entregara todas mis grabaciones. Lo hice. No tenía opción. Pero lo que viví allí, sobre aquel río oscuro en medio de la jungla, es imposible de olvidar. Recuerdo esa mañana con una precisión que me asusta. El aire era tan helado que la hélice parecía cortar cristales, no viento. Era la primera hora después del amanecer, cuando la luz es tan pálida que convierte todo en un paisaje fantasma. Debíamos buscar a un guardabosques que no había regresado a su campamento. Un trabajo rutinario, nada fuera de lo común, o eso pensamos. Pero incluso entonces, algo ya se sentía extraño. Desde el momento en que encendí los motores, tuve una sensación de presión en el pecho. No miedo, sino como si el aire mismo estuviera ocultando algo. Y lo más raro, la radio emitía un zumbido constante, como si hubiera interferencia desde algún punto invisible del bosque. Aún así, despegamos. Los hombres como yo no hacemos preguntas. Solo cumplimos con la misión. Lo que no sabía, era que ese día no iba a rescatar a nadie. Ese día iba a presenciar algo que ningún ser humano debería ver, una criatura arrastrando un cadáver dentro del agua, y el inicio de la pesadilla que me perseguiría por el resto de mi vida. El invierno del 2001 fue especialmente cruel en la región donde operábamos. La humedad de la jungla mezclada con el frío hacía que el aire se sintiera pesado, casi hostil. Aquel día, mientras revisaba los controles del helicóptero, mi copiloto, Ramírez, me comentó que no le gustaba el clima. Dijo que había tenido un mal presentimiento desde la noche anterior. Yo solo respondí con un gesto. En aquellos años no creía en intuiciones, solo en datos, mapas y coordenadas. La misión parecía sencilla: buscar a Daniel Foster, un guardabosques experimentado que trabajaba en la vigilancia de fauna. Había salido a inspeccionar las trampas ilegales cerca del río, pero nunca regresó. Su radio se había quedado muda. Su camioneta aún estaba estacionada donde la dejó. Lo que más preocupaba a la central era que Foster era disciplinado, puntual, y jamás se alejaba de los protocolos. Así que nos enviaron a localizarlo por aire. Despegamos justo cuando el sol comenzaba a filtrarse por encima de las copas de los árboles. Pero esa luz no calentaba nada, más bien hacía que la neblina pareciera más espesa. Desde arriba, la jungla se extendía como un océano verde apagado, silencioso. Demasiado silencioso. Recuerdo que Ramírez señaló hacia la ventana y dijo: «Capitán, ¿nota eso? Ni una sola bandada. Ni un solo pájaro». Tenía razón. Normalmente, esa zona era un concierto de sonidos: monos aulladores, chicharras, aves tropicales, incluso el rugido ocasional de algún felino. Pero ese día, nada. Solo el motor del helicóptero rompiendo el aire frío. Cuando nos acercamos a la primera curva del río, la neblina se volvió tan densa que tuve que disminuir la velocidad y volar más alto para evitar perder visibilidad. La superficie del agua parecía tinta negra, moviéndose de manera extraña. Como si debajo hubiera algo enorme respirando muy lento. Seguimos el cauce varios kilómetros. Vimos ramas rotas, huellas recientes en el barro de la orilla y una mochila tirada entre los juncos. Era la mochila de Foster. Lo supe al instante. Decidí activar la cámara del helicóptero para registrar todo. Todavía no sabía qué había ocurrido,
pero mi instinto comenzó a alertarme, no estábamos buscando a un hombre perdido. Estábamos siguiendo las huellas de algo más. Ramírez llamó por radio a la central para informar del hallazgo, pero la señal se cortó abruptamente. Un zumbido agudo llenó los audífonos, tan fuerte que tuvimos que quitárnoslos durante unos segundos. Fue entonces cuando vi un movimiento. Una sombra larga, sinuosa, deslizándose bajo el agua, justo al lado de la orilla. Esa sombra no se movía como un pez, ni como un mamífero. Era otra cosa. Algo que nunca habíamos visto. Lo que no sabíamos era que esa sombra nos estaba guiando hacia el horror que vendría después. Lo que ocurrió durante los siguientes minutos todavía me persigue, incluso más que el propio encuentro con la criatura. Porque las señales estaban allí, claras, inquietantes, casi desesperadas. Pero no las entendimos a tiempo. O quizás sí, y simplemente no quisimos aceptarlas. Después de ver aquella sombra moverse bajo el agua, ajusté la altitud del helicóptero para obtener un mejor ángulo. La cámara comenzó a registrar cada segundo, aunque en ese momento yo no imaginaba cuán importante sería ese material, ni que jamás volvería a verlo. El río serpenteaba entre los árboles como una vena oscura. La niebla se arremolinaba en la superficie, formando figuras que parecían moverse con intención propia. Cada vez que el helicóptero descendía unos metros, el agua parecía reaccionar, como si algo debajo sintiera nuestra presencia y se deslizara lejos de la luz. «Capitán, no me gusta eso», murmuró Ramírez, apretando los puños. ¿El qué? El silencio, señor, esto no es normal. Tenía razón. No era normal. Pero había algo más, una sensación eléctrica en el aire, como si la atmósfera estuviera cargada. Una vibración que no podía escuchar con los oídos, pero sí sentir en los huesos. Fue entonces cuando vimos los primeros restos. A la derecha del cauce, sobre una roca húmeda, había marcas profundas, arañazos largos que parecían hechos con uñas o garras. No correspondían a ningún animal de la zona. Eran demasiado largas, demasiado rectas, demasiado humanas. Y no estaban solas. Unos metros más adelante, encontramos un chaleco rasgado enganchado en las raíces de un árbol caído. Era el chaleco que usaban los guardabosques. Reconocí la insignia. El corazón me dio un vuelco. ¿Cree que es Foster, capitán? No respondí. No quería responder. Seguimos avanzando cuando la radio volvió a emitir ese zumbido inquietante, pero esta vez acompañado de algo más, un murmullo. Un sonido tan bajo que apenas se podía distinguir, como si alguien estuviera hablando debajo del agua, muy despacio, muy suave. No era estática. No era interferencia. Era algo vivo. Ramírez me miró, pálido. ¿Escuchó eso? Mantén la calma, le dije, aunque yo mismo sentía el estómago encogerse. Volamos aún más bajo para observar mejor el agua. Y eso fue un error. La sombra volvió a aparecer, esta vez más grande, más definida, moviéndose con una rapidez que ningún pez podría igualar. Estaba siguiendo el helicóptero. Deslizándose paralela a nosotros, acompañándonos como un depredador siguiendo a su presa desde las profundidades. En un momento, la sombra desapareció. Simplemente, dejó de estar ahí. El agua quedó inmóvil, demasiado inmóvil. No me gusta esto, capitán, se fue. Se fue o, subió. No debía haber dicho eso. La sola idea hizo que Ramírez comenzara a temblar. Entonces apareció la segunda señal, un remolino se formó en el centro del río, lento al principio, luego más fuerte, girando como si algo enorme estuviera ascendiendo desde el fondo. Las burbujas explotaban en la superficie, liberando un olor que reconocí de inmediato, metal y podredumbre. Sangre mezclada con fango. Algo murió aquí, susurré. Pero era más que eso. Algo lo había arrastrado allí. De repente, la cámara del helicóptero comenzó a fallar. La imagen se distorsionó, líneas blancas cruzaron la pantalla y un parpadeo constante dificultaba ver el cauce. Pero no era un fallo mecánico. Era como si una fuerza invisible estuviera interfiriendo con el equipo. El agua volvió a moverse. Muy despacio. Muy calculado. Como si aquello estuviera esperando el momento perfecto para mostrarse. Y créeme, a partir de ese instante, supe que no estábamos solos en ese río. Jamás olvidaré el momento exacto en el que la vi.
A veces pienso que si hubiera volado unos metros más alto, o si hubiera dado la vuelta al río en lugar de seguirlo, quizás todo habría sido distinto. Quizás no estaría cargando con estas imágenes durante tantos años. Pero el destino parece tener una manera cruel de colocar a un hombre justo donde no quiere estar. Estábamos siguiendo el remolino cuando la superficie del agua explotó. No fue un salto de pez ni una onda de corriente, fue una irrupción violenta, como si algo enorme hubiera empujado el agua desde dentro. Ramírez gritó algo, pero su voz se perdió entre el ruido de las hélices. Al principio solo vimos una forma. Un bulto que emergía y volvía a hundirse. Pensé que podía ser un tronco, o el cuerpo del guardabosques flotando. Pero cuando descendimos unos metros para confirmar, mi sangre se heló. Era un cuerpo humano. O lo que quedaba de uno. Estaba pálido, hinchado, con los brazos colgando como si no tuvieran huesos. La ropa estaba desgarrada. El torso tenía marcas, mordidas profundas. Como si algo hubiera intentado arrancarle la carne. El rostro estaba vuelto hacia abajo, y el cabello flotaba sobre la superficie como algas muertas. «Dios mío», murmuró Ramírez. Pero no fue la visión del cadáver lo que me dejó paralizado. Fue lo que lo sostenía. Una mano. Una mano humana, pero no humana. Larga, con dedos demasiado delgados, demasiado flexibles, la piel grisácea, como piel de alguien que lleva horas sumergido en agua helada. Las uñas eran negras, curvas, casi como garras suaves. Esa mano estaba agarrando la muñeca del cadáver, tirando de él hacia abajo con movimientos lentos, calculados, como si la criatura creyera que nadie la observaba. Entonces ascendió. Primero la cabeza. Una cabeza femenina. O por lo menos, lo que alguna vez pudo parecerlo. El cabello, empapado y mezclado con algas, le cubría parte del rostro. Pero pude ver su piel, lisa, sin poros, translúcida, como la piel hinchada de un ahogado. Su boca estaba ligeramente abierta, mostrando dientes pequeños, afilados, muchos más de los que cualquier ser humano debería tener. Cuando levantó la mirada hacia nosotros, sentí un golpe en el pecho. Los ojos. Dios mío, los ojos. No tenían iris. Solo un blanco lechoso, como los ojos de un cadáver, pero vivos. Eran vacíos y al mismo tiempo conscientes. Como si observaran no solo al helicóptero, sino a mí específicamente. «Capitán, suba, suba», gritó Ramírez, golpeando mi brazo. Pero yo no podía moverme. Estaba atrapado en aquella mirada muerta. La criatura arqueó su espalda y emergió hasta la mitad del torso. Desde la cabina podía ver su cuello alargado, sus clavículas sobresalientes, y el inicio de una estructura que no era humana. Sus costillas parecían demasiado amplias, su piel ondulaba con cada respiración como si tuviera branquias internas moviéndose. El resto de su cuerpo, nunca debí verlo. Pero lo vi. Cuando se impulsó hacia la orilla, pude ver la extensión completa de su cola. No era la cola bonita y luminosa de las historias de sirenas. Era un apéndice monstruoso, cubierto de escamas oscuras, con una forma que recordaba a una mezcla de anguila y tiburón. Una cola hecha para cazar. De repente, la criatura soltó un chillido, una vibración profunda, como si hubiera golpeado el casco del helicóptero desde el interior. Ese sonido me atravesó los huesos. Sentí las manos sudar, el corazón acelerarse, la garganta cerrarse. Y luego, hizo algo aún peor. Con una fuerza brutal, tiró el cadáver hacia las profundidades. De un solo movimiento. El cuerpo desapareció bajo el agua como un trapo mojado arrastrado por un depredador. El río quedó en silencio otra vez. Pero ya no era silencio natural. Era el silencio de una presa, después de ser cazada. Aún recuerdo ese instante como si estuviera sucediendo ahora. El río, que hasta hace segundos parecía un espejo inerte, se agitó con una violencia inesperada. Fue como si la criatura supiera que la estábamos observando, y no le gustara. En un segundo, un chorro de agua surgió frente a nosotros. La cola golpeó la superficie con una fuerza descomunal. El helicóptero tembló. Mi brazo derecho se tensó hasta doler al intentar estabilizar los controles. Ramírez gritaba algo, pero su voz se perdió entre el rugido de las hélices y el golpe del agua. Entonces la vi levantar la cabeza. Su mirada se fijó directamente en nosotros, penetrante, consciente. Esa era la confirmación de que no era un animal cualquiera.
No podía hacerlo. Nada conocido en la naturaleza reaccionaba así. Sus ojos lechosos se entrecerraron y por un momento tuve la absurda sensación de que nos estaba estudiando. Analizando cada movimiento, calculando cada escape. Era inteligente. Demasiado inteligente para un ser de agua. La boca se abrió ligeramente, mostrando filas de dientes diminutos, afilados, como agujas apiladas. Y de ahí salió un sonido. Un gruñido, un lamento, una vibración que retumbó en mi pecho. Algo que no pertenece a ningún lenguaje, ningún patrón que los humanos podamos comprender. Me atravesó los huesos y me dejó sin aliento. Intenté retroceder, subir el helicóptero, ganar altura, pero la corriente de aire generada por la criatura era casi tangible. Parecía que el agua misma estaba colapsando bajo su poder, creando turbulencias que golpeaban la nave desde abajo. Ramírez luchaba con los controles, pero el miedo en sus ojos reflejaba lo que yo ya sentía: no estábamos en control. Nunca lo habíamos estado. Y entonces hizo algo que me heló hasta la médula, se impulsó hacia la orilla en un movimiento casi humano. No nadó, no flotó, caminó sobre el agua, al menos parecía. Sus dedos largos y oscuros se apoyaban sobre piedras sumergidas, y cada vez que emergía, el reflejo de su piel grisácea y mojada brillaba bajo la luz gris del invierno. Era más alta de lo que jamás imaginé. Una sombra enorme, monstruosa y húmeda, arrastrando con un brazo el cadáver que ya se había llevado antes, arrastrando algo invisible para mí pero que parecía sostener aún desde las profundidades. Giró la cabeza hacia el helicóptero otra vez y nos estudió con precisión. No había sorpresa ni pánico. Había cálculo. Planificación. Era como si supiera que éramos intrusos, y que debíamos pagar el precio de mirar demasiado tiempo. Ramírez gritó de nuevo, esta vez con un terror que no se puede fingir. Yo asentí con la cabeza y apreté los mandos con todas mis fuerzas. La máquina vibraba bajo nosotros, y yo sentí que cualquier error nos costaría la vida. Nunca había sentido una amenaza tan directa, tan personal y tan real. Durante esos segundos interminables, el río se convirtió en un escenario de pesadilla. El agua saltaba, la criatura arqueaba su cuerpo, el cadáver desaparecía parcialmente en sus brazos, y nosotros, solo nosotros, éramos testigos impotentes. Sabía que no podíamos hacer nada más que observar, grabar, sobrevivir. Luego, después de lo que pareció una eternidad, la criatura giró ligeramente, desapareciendo entre la neblina y la sombra del bosque. No huyó. No se sumergió completamente. Simplemente nos dejó, con un último vistazo que se quedó grabado en mi mente, unos ojos vacíos, infinitos, que prometían que no habíamos visto lo peor. El río volvió a la calma, pero no era la calma de la naturaleza. Era la calma de un depredador que había mostrado su poder y esperaba el siguiente movimiento. Yo, sentado en la cabina, sudando frío, entendí algo que todavía me persigue: no estábamos solos sobre el agua, estábamos en territorio de algo que la humanidad no debía presenciar. Y yo tenía en mis manos un helicóptero, y la cámara que había registrado todo. El momento en que la criatura nos miró por última vez, pensé que habíamos tenido suerte. Pero la calma fue un engaño. La sensación de amenaza no desapareció, se multiplicó. Algo en el aire había cambiado. Algo me decía que aún no habíamos terminado con aquel horror. «Capitán, suba más rápido ahora», gritó Ramírez, casi histérico. Su rostro estaba pálido, los ojos desorbitados, los labios temblorosos. No había reproche, ni pregunta, solo puro pánico. Yo asentí y jalé los mandos hacia mí con toda la fuerza que mis brazos podían ejercer. El helicóptero comenzó a ascender, temblando como un insecto atrapado en una tormenta. Pero la criatura no desapareció. No completamente. Una parte de su cuerpo emergió detrás de unos árboles que bordeaban el río. Sus dedos largos y húmedos tocaban el agua, creando ondas que golpeaban la nave mientras ascendíamos. Era como si el mismo río se hubiera transformado en un arma dirigida por aquel ser. El motor del helicóptero chillaba bajo la tensión, el rotor vibraba con fuerza, y yo podía sentir cada sacudida en mi pecho. Mi corazón latía tan rápido que me dolía el estómago. Ramírez estaba pegado a su asiento, murmurando oraciones y jurando nunca volver a volar sobre esa zona. No le reproché nada. Yo sentía exactamente lo mismo. Intenté mantener la calma. Pero no podía. Cada segundo que pasaba parecía alargarse hasta volverse una eternidad.
El viento helado cortaba mi rostro, mezclándose con el sudor que no dejaba de brotar. Todo a nuestro alrededor estaba oscuro, gris y opresivo, como si la jungla misma conspirara para atraparnos allí. De repente, la criatura hizo algo que aún hoy me produce escalofríos. Se impulsó sobre la superficie del río con una fuerza increíble, creando un chorro de agua que golpeó la nave. El helicóptero se inclinó hacia un lado, obligándome a corregir con brusquedad. Ramírez gritaba algo incoherente, mientras yo luchaba por no perder el control. Podía sentir cómo la máquina se resistía, como si las hélices mismas supieran que estábamos en peligro. Y entonces, el verdadero terror se manifestó, una onda bajo el agua, mucho más grande que antes, que avanzaba directamente hacia nosotros. No era natural. No era un animal. Era un ataque deliberado, dirigido, consciente. El agua explotó, golpeando el fuselaje. El helicóptero se sacudió violentamente, el rotor vibraba peligrosamente y sentí que cualquier segundo podría ser el último. «Sosténgalo, capitán, nunca podremos caer», gritó Ramírez, aferrándose a los controles de emergencia. Yo solo asentí, respirando a duras penas, tratando de enfocar cada movimiento. El miedo era tan intenso que casi no podía distinguir entre realidad y pesadilla. Todo parecía un cuadro deformado, el río negro, los árboles moviéndose como fantasmas, la neblina que se pegaba a la cabina y aquel monstruo, siguiéndonos, calculando cada paso. Con cada metro que ganábamos en altura, sentía una mezcla de alivio y terror. Alivio porque estábamos escapando, y terror porque sabía que la criatura podía ser más rápida, más fuerte, más inteligente que cualquier hombre o máquina. Sus ojos lechosos todavía estaban grabados en mi mente, y su gruñido, esa vibración que atravesaba los huesos, todavía resonaba en mi pecho. El helicóptero temblaba y parecía llorar bajo la presión de las hélices, como si supiera lo cerca que habíamos estado de desaparecer bajo el río. Ramírez respiraba con dificultad, sus manos temblaban mientras sujetaba los controles. Yo, a su lado, no podía dejar de mirar hacia atrás, por el pequeño hueco de la cabina, esperando ver una sombra emerger del agua, algo que jamás debería existir. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, la criatura desapareció entre la niebla y la curva del río. El río quedó en silencio. Pero ese silencio no era natural. Era un silencio cargado de advertencia, de promesa. De que aquel encuentro no había terminado. Que el monstruo seguía allí, en algún lugar, esperando que los humanos volvieran a cruzar su territorio. Nos miramos, Ramírez y yo, sin palabras. Solo respirábamos, jadeando, intentando que el miedo bajara, aunque sabíamos que nunca lo lograríamos. La cámara seguía grabando. El helicóptero, temblando aún, nos había salvado, por ahora. Pero yo sabía que esa grabación sería la única prueba de lo que nadie creería jamás. Después de lo que sentimos como una eternidad sobre aquel río maldito, por fin logramos alejar el helicóptero de la zona. El corazón seguía latiéndome con fuerza, como si quisiera romper mi pecho. Ramírez estaba pálido, temblando, con las manos sudorosas pegadas a los controles. Yo solo podía mirar hacia el río, esperando ver algo que no quería ver. Pero no apareció nada más. La criatura se había ido, o al menos se había escondido lo suficiente para que dejáramos de percibirla. Cuando finalmente llegamos a un claro cerca del helipuerto del puesto de vigilancia, nos esperaba un pequeño grupo de autoridades locales y agentes forestales. Su expresión cambió al ver nuestra apariencia, sudorosos, pálidos, con los ojos inyectados en sangre, y la máquina aún temblando como si acabara de sobrevivir a un ataque sobrenatural. «¿Dónde está Foster?», preguntó uno de ellos, con un tono más cortante que preocupado. Se acercó al helicóptero, inspeccionando la cámara y los controles mientras yo trataba de explicarle lo que habíamos visto. Intenté describir la criatura, el cadáver, el ataque, pero cada palabra que salía de mi boca parecía ir demasiado lejos de lo que podían comprender. «Señor, ¿está seguro de lo que vio?», dijo un agente, con una sonrisa forzada, como si no quisiera que nos asustáramos aún más. Yo asentí con la cabeza, tratando de no vomitar por el miedo que aún me recorría la garganta. «Sí. Estoy seguro. No es un animal, no es un pez, era algo más. Lo que sucedió después no tiene explicación lógica». Sin previo aviso, varios oficiales se acercaron a nosotros, inspeccionaron la cámara y comenzaron a extraer la grabación. «Vamos a necesitar todo el material», dijo uno de ellos, con una autoridad que no admitía réplica.
Entendí inmediatamente lo que eso significaba, no volveríamos a ver esas imágenes. El helicóptero, nuestra prueba más tangible, había capturado algo que no debía existir, y ellos se encargarían de que nadie lo conociera. Ramírez me miró con horror. ¿Qué van a hacer con eso? No lo sé, susurré, sintiendo un vacío en el estómago. Lo que sí sabía era que jamás volveríamos a hablar de esto sin enfrentar problemas. La advertencia estaba clara, el silencio era obligatorio. Nos escoltaron a la oficina del puesto, donde nos hicieron firmar un informe oficial que mencionaba un supuesto accidente de fauna y la desaparición de un guardabosques. Ni una sola mención de lo que realmente habíamos visto. Ni una sola palabra sobre la criatura, sobre el cadáver o sobre la sensación de estar bajo vigilancia de un ser desconocido y despiadado. Era como si nos pidieran olvidar. Después de firmar, uno de los agentes me miró fijamente a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré: Capitán Briggs, por su seguridad, no vuelva a mencionar esto, ni ante su familia. Su tono no dejaba lugar a preguntas. Era una orden envuelta en amenaza implícita. Salimos del edificio, todavía temblando, con Ramírez a mi lado. El río parecía normal desde la distancia, tranquilo, silencioso. Como si nada hubiera pasado. Pero nosotros sabíamos la verdad. El río era un territorio de algo que la humanidad no debía conocer. Algo que nos había permitido escapar esa vez, pero que no podía ser ignorado. Durante las semanas siguientes, cada vez que intentábamos hablar sobre lo ocurrido, sentíamos la presión de la autoridad sobre nosotros. Nuestros amigos en la base evitaban preguntar, las miradas eran evasivas. Era como si todos supieran algo que no podían decir. Yo volví a volar varias veces después, por otros encargos, pero nunca volví a acercarme a ese tramo del río. Nunca más. Y la cámara, nunca regresó a mis manos. El material, toda la evidencia de lo que vimos, desapareció en manos de las autoridades. Aún así, no podía olvidar. Cada noche, al cerrar los ojos, escucho ese sonido vibrante bajo el agua. Veo los ojos lechosos de la criatura, el cuerpo arrastrando lo que alguna vez fue un hombre, y la sensación de que no estamos solos, nunca lo hemos estado. Aún hoy, décadas después, sé que aquello sigue allí, escondido, esperando. Y yo soy uno de los pocos que sabe que algo monstruoso acecha en los ríos de la jungla, más allá de la comprensión humana. Hoy, sentado en esta pequeña cabaña a orillas del río donde crecí, todavía puedo sentir el frío húmedo del invierno del 2001 recorriendo mis huesos, todavía puedo escuchar ese zumbido bajo el agua, ese gruñido que nunca perteneció a ningún animal conocido. Todavía puedo ver sus ojos lechosos, observándome desde las sombras de la neblina. Y lo peor, todavía puedo sentir la presencia de algo que no perdona, algo que espera. He permanecido callado durante más de 2 décadas, siguiendo la advertencia de las autoridades y el consejo de mi propio miedo. Pero a estas alturas, ya soy un hombre viejo. He decidido hablar. Porque el mundo merece conocer la verdad, aunque sea solo una fracción de ella. Porque yo he sobrevivido para contarla, y eso me convierte en un testigo, aunque nadie quiera creerlo. No estoy contando cuentos para asustar a nadie. No exagero. Cada detalle, cada sensación, cada temblor del helicóptero aquella mañana, sigue grabado en mi memoria con la claridad de un grabador de alta fidelidad. Vi con mis propios ojos a la criatura arrastrando el cuerpo de un hombre, con sus dedos largos y húmedos, su piel grisácea y transparente, su boca llena de dientes diminutos y afilados, y sus ojos, esos ojos. Era inteligente, consciente, deliberada. No había duda, había vida en esa monstruosidad que no era humana y no era animal. He pensado muchas veces en volver al río, a esa curva donde lo vi por última vez. Pero el miedo me detiene. No es solo miedo a morir. Es miedo a enfrentar lo que sé que aún espera allí. El río ha guardado su secreto durante siglos, y es un secreto que los humanos no deben perturbar. Porque algunas cosas son antiguas, demasiado antiguas, y no entienden la compasión humana. A veces me pregunto si esa criatura alguna vez ha salido del río. Si está en otros ríos, en otros bosques, observando a los hombres, estudiándonos, evaluándonos. Cada historia de desapariciones, de cuerpos nunca encontrados, de ríos que devoran a sus víctimas, quizás sean su obra. No lo sé. Pero lo que sí sé es que lo que vi aquella mañana de invierno no era una leyenda. Era real. Y aún está allí.
Ahora, mientras escribo esto, quiero dejar un mensaje claro: si alguna vez vuelves a acercarte a ríos desiertos, a aguas negras y silenciosas, escucha los signos. El silencio absoluto no es paz. El agua inmóvil no siempre es calma. Y la sombra que se mueve bajo la superficie, no siempre es un pez. Algunas cosas son demasiado viejas, demasiado inteligentes, demasiado peligrosas para ser confrontadas. Mi esperanza es que estas palabras lleguen a alguien que las necesite.